En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, martes de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio es según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen sus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, que ustedes se transmiten, y como estas hacen muchas otras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, indudablemente pues que los letrados y los fariseos están buscando cómo dejar mal a Jesús. Quieren hacer ver a la gente que Jesús no cumple con las leyes, con las tradiciones de ellos. No se dan cuenta que lo que Jesús ha venido es a corregir el mal cumplimiento de la ley y los profetas, ¿no? Para los judíos era impureza, cometías pecado, estabas en pecado si comías sin lavarte las manos, fíjate. Falta de higiene. Una cosa es que falta de higiene, que si no te lavas la mano, ¿no? Y comes con las manos sucias, pues te puedes agarrar una enfermedad. Pero eso no es el lavarte o no lavarte las manos no va a determinar tu salvación. Tu salvación va a determinar los actos que haces en función de cómo amas a Dios y cómo amas al prójimo. Pero ya para los judíos estos eran impurezas, sea pecado, estás cometiendo pecado, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando tuve 18 años, estuve en Israel, fui a Israel como peruano que uno va, tenía mi carnet de extranjería, ¿no?
y viví con una amiga, una familia que ella era peruana también. Y un día estábamos parados esperando el bus y había una banquita cortita así en el bus. Entonces me dijo, ¿quieres sentarte? Me dijo. Sí, pero ahí hay un señor, era un señor religioso de barbita, con su barbita todo. Está sentado él ahí, no vamos a entrar los dos. No, mira, yo me voy a sentar y vas a ver que él se pare inmediatamente. ¿Cómo que vas a verme? Ella se sentó y el otro, como un resorte, se paró y se fue. Y le digo, ¿y por qué se ha ido? Porque como él no sabe si yo estoy en pureza, él piensa que mi impureza se lo voy a transmitir a través de la banca. Y por eso se ha levantado y se ha ido, me dijo, ¿no? Bueno, a esos extremos es lo que está acá criticando Jesús, ¿no? Ustedes, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice. La doctrina que enseñan son preceptos humanos, no son los preceptos divinos que yo he enseñado, ¿no? Y se las agencian para no cumplir los mandamientos, ¿no? Como el ejemplo que da acá, ¿no? De que para evitar de ayudar a su papá y a su mamá, los bienes dice que están destinados para el templo. Como ya están destinados para Dios, ya no pueden darlos para ellos, ¿no? Y así como esas muchas otras tradiciones más. Bueno, esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Te podrás engañar a ti mismo, pero no lo podrás engañar a Dios. Y ese es lo peor, o sea, la manera para no progresar en experiencia con el Señor, para no progresar en realizarte en esta vida, es no reconocer tus faltas. El ser humano tiene que saber reconocer sus faltas y no justificarlas, ¿no? Y sobre todo dentro de una sociedad en la cual tenemos que organizarle de tal manera para que todos puedan tener una vida digna, ¿no? Tenemos que pensar y tener en cuenta de que la palabra de Dios es como le dijo Simeón cuando presentan al niño al templo, es luz para alumbrar a las naciones, es luz para alumbrar a las naciones. Y por lo tanto, lo que debe de regir cuando se sientan ahí, por ejemplo, el Poder Legislativo, a dar una ley, esta ley que están dando está cumpliendo con ese mandamiento de Dios que dice amar al prójimo como a ti mismo, o amar al prójimo como yo lo he amado. O las leyes que dan están en función de intereses económicos, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que no podemos, el Estado es laico, pero tiene que tener una fuente de referencia para poder organizar para normar las leyes, ¿no? Un ejemplo, te dan, hay firmas pues que ganan millones, tienen millones en utilidad, sin embargo pagan un sueldo mínimo, pues, ¿no? Y esa plata que ganan los dueños no la podrán gastar nunca, porque en la vida no les va a alcanzar para gastar el dinero. Sin embargo, como la ley dice que el sueldo mínimo es tanto, ya no hay que pagarle más. ¿Por qué le voy a dar más si la ley dice así? Pero es que has dado una ley que no está de acuerdo pues a
a la potencia económica que tiene, el poder económico, la capacidad económica que tiene esa empresa. Claro que un pequeño negocio donde no se mueve mucho dinero, no puedes dar tampoco mucho sueldo, pero los sueldos tienen que estar también en relación a la capacidad que tiene la empresa para producir dinero, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Eso es lo que nos quiere decir acá el Señor, ¿no? Seamos justos, iluminemos por la palabra del Señor y no organicemos, como dice acá, y no se dejen con preceptos humanos, dice, ¿no? El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. El culto que me dan a mí, o sea, el reconocimiento de que hay un solo Dios, que es el Creador, y que Él nos ama, tiene que manifestarse en nuestros actos, ¿no? En nuestros actos y sobre todo en las personas que son líderes, que dirigen la vida de un país, de una nación, de un distrito, de una comunidad, ¿no? Que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.